Como dije al principio, llegamos ya al final de este tiempo hermoso del Adviento. Terminará el martes en la tarde. Comenzamos hace 4 domingos atrás, y el primer domingo Isaías, que es el profeta del Adviento, nos invitaba a subir al monte del Señor, y encendíamos la primera vela en las celebraciones que yo presidí con ustedes, y la llamábamos subir. Pero Isaías hablaba de subir al monte de Dios con una actitud muy específica, y decía que lanzas y espadas tenían que transformarse en podaderas y arados. Y para mí era una metáfora que aquel hombre y mujer que comienza a caminar hacia Dios en el camino tiene que ir soltando toda forma de odio y de violencia, porque es imposible subir a Dios cargando espadas y cargando lanzas. Isaías nos invitaba a transformar la vida en el camino hacia Dios. El segundo domingo aparecía la figura de Juan el Bautista. Es la otra gran figura del Adviento, y Juan anunciaba la llegada del Mesías, utilizaba palabras muy dramáticas, incluso su forma de vida, de vestir, su dieta eran también un poco peculiar. Muy típico del profeta tener una vida muy peculiar, como parte de su mensaje. Y decía que el Mesías venía pronto, y era como el cortador que tiene el hacha ya pegada al tronco, lista para cortar el árbol. Hablaba de que ese Mesías nos daría su propio espíritu y que separaría la paja del trigo. Y nos invitaba a reflexionar sobre qué parte de nuestras vidas ya realmente no vale la pena seguir arrastrándolas. Ya dieron todo lo que iban a dar, y eso es como la paja, hay que dejarlo. Y nos invitaba a mirar el trigo. Y yo les decía a la comunidad que nuestras vidas tenían mucho más trigo que paja, y celebráramos la presencia del trigo en nuestras vidas. El domingo pasado volvíamos a Isaías. Isaías nos hablaba de cómo el yermo se convertiría en un campo de lirios, y era la acción de Dios sobre aquello que parece no tener ya vida ni esperanza. La acción de Dios la transforma y lo convierte en vida. Y era un texto de muchísima esperanza. El domingo pasado, utilizando Isaías como buen pintor de palabras, con palabras, utilizaba la imagen del desierto, el yermo, la estepa transformándose en ríos y en campos de lirios con una belleza tan grande como la del monte Carmelo, y como el monte Líbano, y como el valle del Sarón. Utilizaba la geografía para hablar de la belleza de Dios y de la transformación que puede hacer Dios en nuestras vidas. Hoy Isaías nos presenta un personaje que no conocemos, y entiendo que no lo conozcamos porque nadie tiene que saberse de memoria la monarquía de los reyes de Israel, pero habla de un personaje muy importante en la historia de Israel, un rey que se llamó Ahaz. Y comienza el texto diciéndole Dios a Ahaz que le pida una señal, y Ahaz le dice a Dios: no, yo no voy a pedirte nada. ¿Quién era Ahaz? Ahaz reinó, nació en el año 763, fue elegido rey a los 20 años. 20 años en aquella época eran 60 o 70 hoy, por cierto, La gente vivía muy poco tiempo, así que alguien de 20 años ya era un adulto muy maduro. Y fue rey de Judá, del reino del sur. Reinó por 16 años y murió a los 53. Morir a los 53 es morir hoy a los 95. La vida era corta, la vida era muy diferente. Durante 16 años reinó sobre el reino del sur, el reino de Judea. Un rey de muchos conflictos internos y políticos externos, y sin darle mucha historia ni geografía ni muchísimo menos, Ahaz se encuentra en una situación que tiene que decidir si se va con el reino del norte, conocido como el reino de Israel, y con los persas, para formar una coalición que iba a luchar contra los asirios, un reino que iba creciendo, violento, muy invasivo,
y formar una coalición que pusiese resistencia. Hasta ese momento los enemigos del reino de Judá eran precisamente los persas y los del norte, el reino de Israel, lo que llamamos hoy Samaria. Y Ahaz decidió que en vez de irse con los persas y con los del norte, que iban a luchar con los asirios, ¿con quién decide irse Ahaz? Con los asirios. Y ahí es donde surge la profecía que ustedes escuchan hoy en esta mañana, donde Isaías le suplica a Ahaz que no haga eso, que confíe en el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Sara, de Raquel y de Rebeca, que confíe en el Dios que ha acompañado a su pueblo por siglos, que no haga acuerdos militares ni políticos con los asirios, un reino profundamente pagano, un reino violento, un reino totalmente extraño a la forma de vida y culto que había sido el pueblo de Dios hasta ese momento. Le suplica que no lo haga y le dice: Dios te va a dar una señal. Ahaz básicamente se cierra los oídos. Ahaz prefiere confiar en los asirios. Es un rey ya pesimista, un rey ya cansado, aunque para nosotros nos suene joven. Ya era un hombre adulto cansado, un hombre dominado por el miedo, un hombre que realmente había perdido la fe en Yahvé, había perdido en la fe del Dios de su pueblo, el Dios de la nación, el Dios del templo. Ya no confiaba en ese Dios que cuidaría, que era rey y que era pastor del pueblo. Y Ahaz, por así decirlo, se vende a los asirios y eventualmente Ahaz llevará al culto de Yahvé, al templo, llevará también los dioses asirios y va a adquirir un estilo de vida bastante pagano, bastante relajado por intereses políticos y por intereses militares. Es una persona llena de temor, es una persona que ya no puede más confiar en Dios y prefiere irse por otras rutas y otros caminos. Ya no puede creer, Ahaz ya no puede soñar, Ahaz realmente ni siquiera puede aceptar que Dios le hable y que le dé signos y que le diga: yo voy a estar contigo, yo voy a estar con tu reino. Ya no puede hacer eso. Es un rey que no se atreve a tomar riesgos con Dios y por Dios. Le ha cerrado básicamente las puertas a la posibilidad de que Dios hiciera algo. No toma riesgos y no se atreve a soñar. Cerró su corazón, cerró su mente a creer en unas posibilidades nuevas, simplemente por no darle una oportunidad al Dios vivo y al Dios de la historia. En el Evangelio aparece José, y José es el hombre del silencio, el hombre callado, como dije al principio, el hombre que no habla, un padre y un esposo amoroso, sencillo, humilde. Pero José también es un hombre con conflictos. José está luchando, tiene una lucha interior y el texto lo dice bien claro. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta situación donde mi futura esposa de buenas a primeras sale en estado en un pueblo pequeñísimo, Nazaret? Los arqueólogos creen que no pasaría de 200 familias, algunos arqueólogos dicen que no pasaría de 50 familias. Y sabemos que pueblo pequeño, infierno grande, así que allí el chisme andaría tipo así Sweetwater, ¿no? Entonces, José es un hombre también conflictivo, un hombre que tiene que hacer decisiones, un hombre que tiene un peso enorme sobre sus espaldas. ¿Qué hace José? Pero José es descrito muy diferente a Ahaz. José es descrito por un término bíblico muy hermoso, dice que es un hombre justo. Y esa palabra justo significa realmente en el lenguaje bíblico, es un hombre de corazón noble. Es un hombre realmente bueno, es un alma buena, es un hombre fiel a Dios, un hombre no arrogante, nada fariseico, simplemente es un hombre que vive en comunión con su Dios, viviendo la alianza, porque es un tipo de un corazón bueno. Y José, diferente a Ahaz, se atreve a soñar. José, diferente a Ahaz, escucha la voz de Dios.
Y el relato que hemos escuchado hoy en el Evangelio lo llamamos hoy en día la Anunciación de José. El ángel aparece también a José y le habla. Pero José es un hombre bueno, un hombre de corazón limpio y escucha a Dios. José, a diferencia de Ahaz, escucha. José, a diferencia de Ahaz, confía y toma riesgos y se une a María la Virgen y juntos traen al mundo al Emmanuel, al Dios con nosotros. Estamos al final del Adviento, 4 semanas, a 2 días de la Navidad. Y creo que los textos, Isaías con Ahaz y Mateo con José, nos lanza una pregunta. En este momento en tu caminar y en el mío, ¿con quién nos identificamos? ¿Con Ahaz o con José? Ahaz, el hombre asustado, desencantado de Dios. Es una palabra fuerte, ¿eh? Desencantado de Dios. Y como está desencantado, no puede confiar más, no puede creer ni puede amar más a ese Dios. Un hombre confundido, un hombre que escogió dioses falsos, reemplazó a Dios por otras cosas, deja a un lado el Dios de la salvación y de la historia, lleno de dudas, quizás hasta sarcástico, y que por tener tanto miedo y por no poder confiar en el Dios de la vida cometió grandes errores en sus opciones y llevó el desastre a su pueblo. José, el hombre también con conflicto, todavía indeciso qué hacer, con un gran peso en sus espaldas, con un gran conflicto social, religioso y familiar en sus manos. Es un hombre que no se deja aplastar por nada de eso, sino que se atreve a soñar, se atreve a dejarse guiar por la voz de Dios, se atreve a recibir una palabra, una inspiración y a creer en esa palabra y a arriesgar por esa palabra. ¿Quiénes somos tú y yo? Hombres y mujeres que nos hemos desencantado de Dios, o somos hombres y mujeres que aunque tenemos grandes luchas interiores y grandes conflictos y grandes decisiones que tomar, seguimos escuchando y seguimos confiando y seguimos tomando el riesgo porque amamos y creemos en el Dios de la vida? ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Ahaz o José? Al final del Adviento aparece lo mejor. Aparece María, la Madre de Jesús, la Virgen Madre de Nazaret. Y le pedimos en esta mañana a ella que si hubo alguien que tiene que haber conocido a José muy bien y lo tiene que haber amado muchísimo, se llama María. Y le pedimos a ella que nos ayude a convertirnos en Josés. Que dejemos a un lado poco a poco lo que quede de nosotros de Ahaz y que seamos hombres y mujeres que se atreven a seguir soñando, se atreven a seguir dejándose inspirar, mover por la palabra de Dios que nos habla como un susurro al oído. Que juntos con Él y con ella, tú y yo, a través de nuestras vidas, por limitadas y pobres que sean, podamos seguir trayendo al Emmanuel al mundo. Eso se lo pedimos a ella en este último domingo del Adviento. Que María, nuestra Madre, nos ayude a ser cada día un poquito más un José.